Hola a todos, bienvenidos a Ganitas y Colores, espero se encuentren muy bien, feliz inicio de año 2024. Este es el primer proyecto que les estoy compartiendo este año, espero les sea de mucho agrado y les voy a estar compartiendo paso a paso este hermoso bolso tejido a crochet. Como pueden ver es bastante grande. En el transcurso del video les voy a dar las medidas que tiene de altura, de ancho y todas las indicaciones para que ustedes lo puedan elaborar, ya sea del mismo tamaño que yo o lo puedan adaptar a cualquier medida que ustedes necesiten. Bien, entonces vamos a ver los materiales y el paso a paso para tejer este hermoso bolso. Bueno, para tejer este bolsito yo utilicé aproximadamente 200 gramos de este hilo. Este es un hilo macramé. Los tres colores son del mismo material. Y bueno, estos rollitos los tengo aquí porque es lo que me quedó de los tres colores. Voy a estar tejiendo con un gancho de 4 milímetros. Vamos a necesitar una tijerita, una aguja de lana y una cinta métrica. Para comenzar vamos a hacer una base circular con aumentos. Entonces hacemos un aro deslizado. Vamos a iniciar nuestro tejido con una sola cadenita y luego vamos a comenzar a tejer puntos altos dentro del arito hasta tener 12 puntos altos. Entonces tenemos 12 puntos altos, cerramos nuestro arito jalando acá hasta que quede bien cerrado y nos ubicamos en el primer punto alto y hacemos punto deslizado para finalizar la vuelta. Ahora en esta vuelta número 2 vamos a doblar la cantidad de puntos, lo que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos altos en cada espacio, 1 y 2, siguiente de igual manera 1 y 2 y así hasta dar toda la vuelta. Ok, entonces ya terminamos esta vuelta número 2 y entonces en la vuelta número 3 vamos a iniciar con 2 puntos altos en el primer espacio, 1, 2 y en el siguiente punto vamos a tejer solo un punto alto. En el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente un aumento, que son los 2 puntos en el mismo espacio, y en el siguiente un punto alto. Entonces la secuencia de aumentos para tejer nuestra base circular es la siguiente. Acá en la tercera vuelta tenemos aumento, un punto, aumento, un punto. En la vuelta número 4 vamos a tejer aumento, 2 puntos solos, luego aumento. En la vuelta número 5 vamos a tejer aumento, 1, 2, 3 puntos altos solos y luego otro aumento. Esa va a ser la secuencia de la vuelta número 5. Y así sucesivamente vamos aumentando los puntos entre los aumentos a medida que vamos tejiendo nuestras vueltas. Yo voy a tejer hasta tener un total de 9 vueltas y ya les digo cuánto va a medir esa circunferencia de las 9 vueltas. Ok, ya tenemos acá la base de nuestro bolso. Yo he realizado 9 vueltas y tenemos una medida de diámetro de 19.5 centímetros. Acá ustedes pueden continuar tejiendo vueltas en caso de que ustedes quieran hacerlo más grande. Pues no hay ningún problema, siguen tejiendo los aumentos tal como se los expliqué al principio, hasta que ustedes alcancen la medida que quieren que tenga como base su bolso. Entonces acá vamos a hacer dos cosas. Vamos a cambiar el punto y vamos a dejar de hacer aumentos. Ok, entonces comenzamos de la siguiente manera. Vamos a tejer una cadenita y vamos a saltar este punto, el primero que está acá, y nos vamos a ir al segundo y allí vamos a tejer un punto alto. En el siguiente espacio otro punto alto
y en el siguiente vamos a tejer 3 puntos altos y luego vamos a regresar al primer espacio a tejer un punto. Ok, en ese espacio que saltamos vamos a estirar la puntada para atravesar los 3 puntitos que tenemos allí atrás y hacemos nuestro punto alto. Fíjense cómo nos va a quedar. Entonces comenzamos nuevamente la secuencia, saltamos un punto y vamos a tejer 3 puntos. Entonces ya tenemos acá los 3 puntos, vamos a regresar a tejer un punto en el espacio que saltamos. Acá estiramos y hacemos nuestro punto alto. Fíjense cómo va quedando, es un punto muy sencillo pero bastante lindo. Saltamos nuevamente y comenzamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora regresamos al primer punto que saltamos, estiramos bien para que nos quede bien flojito nuestro hilo acá y hacemos el punto alto. Entonces con esta sencilla secuencia vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Muy bien, ya terminamos con esta vuelta. Vamos a cerrar acá en el primer espacio haciendo un punto deslizado y vamos a repetir la misma secuencia que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a empezar con una cadenita, saltamos este primer espacio y comenzamos en el segundo la secuencia de los 3 puntos altos. Tercer punto alto y regresamos a tejer en el espacio que saltamos. Ven que encaja perfectamente la misma secuencia, nos va a quedar siempre en la misma posición. Entonces acá continuamos saltando un punto, en el siguiente 1, siguiente 2 y 3 puntos altos y luego regresamos al punto que saltamos. Ok, así. Entonces al finalizar esta vuelta, perdón, acá me salté, saltamos un punto, en el siguiente comenzamos. Entonces, como les decía, al terminar esta vuelta, que sería la vuelta número 2 de nuestro punto nuevo que estamos trabajando, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, que sería la tercera. Una vuelta sencilla de puntos bajos, un punto bajo en cada uno de los espacios hasta dar toda la vuelta. Entonces cuando finalicemos esa tercera vuelta nos vemos nuevamente para decirles el siguiente paso. Ok, ya tenemos acá las 3 vueltitas, vean las 2 vueltitas de puntos altos saltando un punto y la vuelta con puntos bajos. Así de sencillo vamos a continuar trabajando siempre esta secuencia de 3 vueltas. Ahorita vamos a tejer otra vez la vuelta 1, la vuelta 2 y luego la vuelta 3. Vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta que tengamos la medida de altura de nuestro bolso. Vean que ya el bolso está cerrando, no está creciendo como los aumentos, sino que va a ir creciendo hacia arriba. Entonces vamos a tejer la cantidad de vueltas necesarias hasta alcanzar la medida que queremos. Yo más adelante, cuando ya tenga la pieza lista, les voy a decir la cantidad de vueltas que hice, las medidas exactas de mi bolsito, por si acaso ustedes quieren hacerlo exactamente igual. Entonces simplemente continuamos repitiendo estas 3 vueltas hasta alcanzar esa medida. Ok, ya tenemos listo nuestro bolso. Ya les voy a decir la cantidad de vueltas que hice. Primero les voy a dar las medidas. Tenemos 28, casi 29 centímetros de altura y de ancho
midiéndolo más o menos a esta altura, tenemos 26 centímetros. Como pueden ver, yo hice varias combinaciones, ven que queda súper lindo. Y entonces la cantidad de vueltas, recuerden que en la base hicimos 9 vueltas y luego cuando comenzamos a tejer este punto, a partir de acá hasta acá arriba, en total hice 24 vueltas para alcanzar estas medidas que les acabo de mencionar. Ahora vamos a necesitar, yo voy a utilizar para colgar mi bolso un cordón, ven que es bastante grueso y tiene una medida de aproximadamente 1,20, 1,20 m o 120 centímetros. Y también vamos a necesitar una tirita. Esta es súper sencilla, la hice con solo cadenitas, tiene aproximadamente unas 120 cadenas y mide como 80 centímetros. Esta es para entrelazarla alrededor del bolso para que podamos cerrarlo acá arriba, y este, como ya les dije, para colgarlo. Entonces la parte de la bandita o la tira ustedes la pueden colocar de la manera que más les guste, cosiéndola en los dos extremos o así como yo lo voy a hacer. Esta me parece una manera súper práctica de hacerlo. Simplemente vamos a pasar el cordón por uno de los extremos y vamos a hacer un pequeño nudo acá arriba que nos quede de esta manera. Entonces nos vamos al otro extremo y hacemos de la misma manera. Yo lo estoy pasando por la tercera vuelta. Acá tenemos la de puntos bajos, 1 y 2. Pasamos y hacemos nuestro nudito. Vean cómo queda súper lindo, un detalle muy bonito con los nuditos a cada lado. Y entonces ahora vamos a pasar esta tira de cadenas, nos vamos a ayudar con una aguja de lana, vamos a buscar un centro o la mitad más o menos para comenzar allí, y de igual manera en la tercera fila de arriba hacia abajo vamos a comenzar a pasar de esta manera hasta dar toda la vuelta. Ok, ya pasamos por todo alrededor y bueno, la idea es que nuestro bolso quede un poco cerradito en la parte de acá y pues terminarlo de cerrar o que quede súper lindo con un lacito. Entonces fíjense cómo queda este hermoso bolso con un diseño muy bonito y súper fácil, como se pudieron dar cuenta. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda darle like, compartir, dejar un lindo comentario en la parte de abajo, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, de igual manera me lo dejas en los comentarios. Yo con mucho gusto voy a tratar de responder cada uno de sus comentarios. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.